parte de los biocoagulantes, que me encanta, puesto que los biocoagulantes están muy relacionados con la parte sustentable. Sí, son elementos inertes que si entran en contacto con el ser humano no son agresivos, no causan reacciones adversas, sí, sobre todo a nosotros, sí, ni al medio ambiente, ni a otros huéspedes que pudieran llegar, como por ejemplo animales o algunas otras plantas del entorno natural, ¿ok? Entonces, continúo, pues tenemos el asunto del agua, ¿no? Ustedes saben que el agua es algo que necesitamos, sí, no solo para vivir, sino para sobrevivir. Sí, me refiero a que pues nosotros como entes aquí en la Tierra, pues necesitamos el agua para poder realizar nuestras necesidades desde las más básicas hasta tener vida, ¿no? Porque necesitamos hidratarnos, nuestro cuerpo requiere agua para poder para que todos nuestros órganos funcionen correctamente y además pues necesitamos el agua para nuestras necesidades diarias, ¿no? El asunto aquí es que, bueno, unos dicen que el agua nunca se va a terminar, otros dicen que sí, que estamos entrando a una fase en donde ya estamos viendo un problema real del agua, sí, sobre todo en el norte del país. Sin embargo, pues yo soy de la idea de que pues efectivamente el agua nunca se va a terminar, pero el agua para poderla utilizar o el agua que nos sirve a nosotros para poder cubrir esas necesidades, sí está en riesgo de terminar, ¿no? Desafortunadamente hemos explotado de forma muy fuerte este recurso y pues considero que desde la educación preescolar, primaria, en donde el ser humano comienza a entender y a comprender su entorno, debe de enseñársele que el agua no es un recurso renovable, tal como nosotros lo aprendimos en la primaria. Yo recuerdo que en mis libros de texto decía, el agua es un recurso renovable, no hay problema, nunca se va a terminar, está el ciclo del agua, te explicaban el ciclo del agua y tú comprendías que el agua era algo que podíamos tener todo el tiempo, ¿no? Y no es así. El detalle es que pues las proporciones de agua dulce con respecto al agua salada pues es una pequeñísima proporción, ¿no? Y teniendo en cuenta que también tenemos aguas superficiales y aguas subterráneas, pues las aguas superficiales son aún más pequeñas comparado con lo que tenemos en los polos, etcétera, etcétera. Son muchas cuestiones aquí que tenemos que ver, además que la distribución del agua en el mundo es completamente diferente, aunque estemos en un mismo país, y eso lo estamos viendo nosotros aquí en México. Sí, ya vemos cómo en el norte del país pues ya están sufriendo escasez de agua por las sequías. Son ciclos y son ciclos que se generan por los cambios, por el cambio climático también. El cambio climático es algo real que tenemos que tener en cuenta y que también se tiene que comenzar a poner en el chip de todos los niños de edad preescolar y primaria para que ellos se den cuenta que sus recursos se deben de cuidar y debemos de cuidar toda la casa que tenemos, que es el planeta, puesto que no tenemos otra forma de vida ni a dónde ir si algo sucede, ¿no? Entonces, el asunto aquí es que a mí siempre me gusta entrar en detalle con los problemas que hay en el país, ¿no? En el mundo tenemos muchos problemas, pero con los problemas que tenemos en el país bastan, ¿no? Por ejemplo, pues ya tenemos la crisis de agua en Nuevo León y en toda esa parte norte, ¿no? Y ahorita están así como que evaluando qué van a hacer y si van a construir más presas, si es viable, pues tienen proyectos de construir presas, no nada más en Nuevo León, sino también en Sinaloa, ¿sí? Y otros estados de la República en donde están teniendo estos problemas y están viendo la factibilidad, pero pues bueno, ¿de qué sirve tener presas si no hay lluvias, ¿no? Por ejemplo, tenemos que en el 2020 70 acuíferos más quedaron sin disponibilidad del agua, alcanzando un total de 275 acuíferos
sin disponibilidad de agua, que promedia un déficit de 9.610.84 hectómetros cúbicos, ¿sí? Entonces, poco a poco se van quedando acuíferos secos cada día, ¿no? Y quién sabe cómo avance a través de los años, ¿no? Con estas altas temperaturas que estamos presentando. Muchos dicen, ay, es que, por ejemplo, en Nuevo León están teniendo temperaturas de 42 grados centígrados, 43 grados centígrados. No es muchísimo, pero chicos, quiero que sepan que yo soy originaria de un pueblo, sí, de Morelos, llamado Jojutla, puesto que ya vieron que yo estudié en el Tecnológico de Zacatepec, y pues ahí alcanzamos hasta 43 grados, ¿no? Muchísimo, muchísimo calor, muchísimo. Sin embargo, ahí tenemos muchísima agua, ¿sí? Ahí rascan 1 metro o menos de 1 metro, medio metro, y sale el agua, ¿no? Ahí tenemos agua en abundancia, tanto así que hay una alberca semiolímpica, ¿sí? Para la comunidad, en donde pueden ir y nadar a ciertas horas, pueden tomar clases de natación, en donde ni siquiera el agua se atreven a tratarla, puesto que el tratamiento de una alberca de ese tamaño sale caro y pues como es comunitaria, digamos que se les hace más fácil quitar el agua de esa alberca cada tercer día, ¿sí? Entonces, imagínense, yo he visto cómo desaguan esa alberca y lo he visto desde que desde que yo era una niña, y desaguan esa alberca y toda el agua va a dar al río, ¿sí? Que está a un lado porque hay un río, se llama Río Patlaco. Entonces toda esa agua sale y va hacia el río Patlaco y posteriormente la vuelven a llenar de tanta agua que hay. Sin embargo, esa agua no es eterna, ¿no? Y es que hay que tener conciencia de ello. Y quizá las generaciones pues ya de nuestros papás, nuestros abuelos, a lo mejor ellos no van a poder entenderlo, ¿no? Puesto que toda su vida han tenido pues una vida diferente a la que nosotros estamos teniendo y nos estamos enfrentando y estamos viendo todos los problemas. Pero está en nosotros hacer conciencia con los de nuestra edad, con nuestros amigos, primos, vecinos y sobre todo con nuestros hijos. ¿Sí? Enseñarles a cuidar el agua, enseñarles a respetar nuestros recursos y enseñarles que nada es eterno y que si no lo cuidamos se va a terminar, ¿ok? Tenemos por aquí que dice que el 70% de los ríos y lagos y presas tienen algún grado de contaminación. Ese es el problema, ¿no? También, o sea, tienes un río, tienes una presa o algo y la contaminas, ¿sí? Todavía además de eso, entonces ese es un problema también aunado a la sequía. Por ahí tenemos que México es uno de los 5 países que más agua consume. Sí, tenemos que consume entre 300, más o menos aproximadamente 366 litros de agua por día per cápita, según la ONU, ¿sí? Lo coloca en el 5º puesto junto a España, y solo superan a en el ranking Estados Unidos, Australia, Italia y Japón. Y créanme que, por ejemplo, Italia, yo no le veo a Italia ningún problema del agua. Ellos tienen muy buena temporada de lluvias, tienen una buena porción lo rodea una buena porción de agua, o sea, de mar, a eso me refiero, y tienen muchos ríos, ¿sí? Y los ríos que tienen, créanme, los cuidan, ¿sí? No estoy segura de Estados Unidos, Australia y Japón, pero por lo menos de Italia sí. Estuve haciendo una estancia ya de 4 meses y me di cuenta de todas esas cosas, que ellos cuidan sus recursos, ellos tienen otra cultura, hacen separan residuos, etcétera, etcétera. O sea, muy diferente a lo que somos aquí, ¿no? A lo que tenemos aquí. El desperdicio de agua es un problema también, ¿no? Tenemos malos hábitos de consumo, la falta de cultura de reuso es un problema también. La separación y el aprovechamiento de agua de lluvia, no captamos agua de lluvia. ¿Cuánta agua cae aquí en la ciudad? ¿Sí? Y aún así nada más la vemos caer. Y si tenemos problemas de agua en nuestra colonia, pues nada más vemos caer el agua, sí, que nos llueve, y lo único que hacemos es
pedirle al gobierno, exigirle al gobierno que nos dé el agua, ¿no? Pero nosotros no somos capaces de hacer nada y eso es algo que hay que cambiar también. Panorama para el 2050, dicen ustedes, no, pues me falta mucho, pero pues ¿qué falta? Si ya estamos en el 2022, para eso faltan, ¿qué les gusta? 28 años aproximadamente, pasan rapidísimo. Pues se dice que para el 2050 México podría ser uno de los 10 países donde aumente más la escasez de agua según la proyección de investigadores, que podría llegar a afectar 74.8 millones de habitantes, lo que representa un aumento de casi el 50%, ¿sí? Y nos estamos quedando secos desde de norte y va a ir avanzando hasta no sé qué punto, ¿sí? Espero, pues no sé si espero verlo o no, preferiría no verlo, pero yo ahorita en lo personal les comparto que yo pienso en esta situación, sí, y en esta situación que estamos viviendo y pienso por qué tuvo que pasar ahorita que yo estoy joven, que estoy iniciando mi vida profesional, etcétera, etcétera, pero quién sabe qué vaya a decir mi hijo, ¿no? O sea, quizá mi hijo diga, ¿por qué tuvieron que hacer mal uso de los recursos mis padres, sí, mis tíos y todos los que venían atrás de mí, sí, porque ya ahorita ya no tengo casi agua, ¿no? Para poder vivir. Entonces, es una situación que hay que ver, sí, hay que ver y hay que solucionar. El año pasado comenzó a cotizar en la bolsa de valores el agua, ¿sí? Y cuando eso sucede, cuando algo comienza a cotizar en la bolsa de valores, es porque está aumentando el precio. ¿Y por qué está aumentando el precio? ¿Qué sucede cuando algo aumenta de precio? Es porque se está escaseando, ¿sí? Entonces hay que ver. Ahora, ¿por qué entré primero a esta parte? Pues porque aquí viene la importancia de una de las operaciones esenciales para el tratamiento de aguas residuales. Desafortunadamente, el gobierno aquí en la Ciudad de México, bueno, en México en general, pues no ha puesto empeño ni recursos para poder tener plantas de tratamiento de aguas residuales para que el agua residual que nosotros mismos generamos no se vaya a los efluentes, no contamine efluentes y nosotros podamos seguir haciendo uso inclusive de esos efluentes y no dañemos la flora, la fauna que vive ahí, puesto que pues por la cadena trófica, tarde o temprano, nosotros nos autodestruimos, ¿no? O sea, metemos químicos, metemos sustancias peligrosas, vertimos aceites, vertimos químicos al agua y esa agua se confina en ríos, lagos, en donde posiblemente se pesca, ¿no? Se practica la pesca y ustedes van y se comen esos pescados que viven ahí y esos pescados pues resulta que ya están contaminados y llegan ese tipo de sustancias nocivas pues llegan a nosotros mediante la cadena trófica, ¿no? No lo podemos evitar, al menos que nos dediquemos a consumir solamente alimentos de origen vegetal, pero pues yo dudo mucho que aquí haya muchos que sean vegetarianos o veganos, ¿no? 100%. Entonces, bueno, para ya no salirme tanto del tema, pues resulta que la coagulación, las aguas residuales, pues sabemos que resultan del uso posterior y que podría tener un sinfín de características de calidad, ¿sí? Y que todo se resume a partículas suspendidas o partículas, ¿cómo le llamamos? Partículas suspendidas o partículas diluidas o en dilución en el agua, ¿no? Como tal. Entonces, lo que queremos es remover, ¿sí? Remover todas esas partículas. ¿Y cómo? Bueno, podríamos decir, bueno, pues dejo que se genere una decantación, dejo que las partículas bajen y ya posteriormente mi agua va a estar limpia. Pues no. Resulta que hay partículas que son mucho menos densas, ¿sí? Que el agua y se quedan en suspensión, ¿sí?
y no hay otra forma de hacer que precipiten si no es mediante la coagulación. Entonces, pues bueno, la coagulación es un proceso físico-químico, ¿sí? Que se da si nosotros ingresamos un coagulante, ¿sí? Como tal, ya sea un grupo funcional, ¿sí? Un grupo funcional que tenga pH o que sea fuerte, que tenga fortaleza iónica, o un grupo con peso molecular establecido, que esos son los floculantes. Sí, por ejemplo, si nosotros añadimos un coagulante, pues hace una neutralización de cargas con las partículas que están incluidas o suspendidas o dentro de esa agua residual, o hace una interacción hidrofóbica, ¿sí? Entonces genera una interacción hidrofóbica, o si nosotros utilizamos un floculante, ¿sí? Lo que hace el floculante es esto verde que tenemos aquí, está como lombricita. Este floculante hace que todas las partículas se adhieran al floculante como tal, las atrapa, aumenta su densidad y precipitan, ya sea una precipitación normal que se da en el fondo, ¿sí? Del vaso que tenemos aquí, o una precipitación inversa. Sí, el caso es que nos da oportunidad a que toda la materia orgánica o todas las partículas suspendidas en el agua se aglomeren y las podamos eliminar, ¿sí? Algo parecido hace el coagulante, solo que el coagulante trabaja con cargas, ¿sí? Con cargas específicas, positivas, negativas, dependiendo. Si el coagulante tiene una carga positiva, va a interactuar obviamente con partículas de carga negativa, ¿sí? Acuérdense que polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Entonces, si es un coagulante con carga negativa, pues va a interactuar con los coagulantes con las partículas de carga positiva, y va a hacer que comiencen a aglomerarse y aumentar su densidad y estas precipiten, ¿ok? Y no solamente tenemos que añadir un coagulante, sino que posteriormente, para quitar los excesos o lo que no haya reaccionado durante el proceso de coagulación, pues tenemos que pasarlo por una filtración y otras operaciones unitarias que nos permitan obtener la calidad del agua que así queremos, la calidad de agua que nosotros queramos, dependiendo la normatividad que estamos usando, ¿no? Tenemos que, les decía que es un proceso que implica muchas reacciones de transferencia de masa, ¿sí? Y consta de algunas etapas como la desestabilización de partículas, lo que permite la interacción contaminante coagulante y favorece la agrupación de partículas, ¿sí? O la floculación. Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de coloides, o sea, son las partículas que están en suspensión. Ingresamos un coagulante, ¿sí? Nuestro coagulante tiene carga positiva y atrapa las partículas de carga negativa, obviamente, y se genera el fenómeno de coagulación. Cuando sedimenta, pues todo el sedimento queda en el fondo. Generalmente, cuando se añade un coagulante en una planta de tratamiento de aguas residuales, pues tenemos este tipo de tolvas, así cónicas, para que en el fondo podamos tener nuestros sólidos, ¿sí? Que queremos remover, y se remueven por acá abajo, mientras que el agua sigue su curso a las siguientes etapas por la parte superior. ¿Ok? Entonces, más o menos es así. Entonces, las variables que podemos o debemos de tener en cuenta antes de añadir un coagulante, pues es la dosis, ¿sí? Que sea una dosis indicada, la alcalinidad y el pH del agua bruta. Es importante porque dependiendo el pH es como va a interactuar nuestro coagulante. Dependiendo del pH puede ser que el pH sea hacia la parte alcalina, si es hacia la parte alcalina el pH, va a haber mayor cantidad de cargas negativas, y si es hacia la parte ácida, ¿sí? Que es de 6 hacia abajo,
de pH 6 hacia abajo, pues va a haber más cargas positivas, ¿no? Entonces, dependiendo qué carga tenga nuestro coagulante, con las cargas que estén involucradas en nuestra agua bruta, pues es como va a actuar el coagulante, ¿sí? Las condiciones de las partículas, ¿sí? Las concentraciones de las partículas y la solubilidad de los compuestos formados. Me decía una alumna que está trabajando con biocoagulantes, me decía, maestra, es que de verdad, o sea, todo esto es química, no creí que fuera a ser tanta química. O sea, yo cuando entré a la maestría, yo la verdad creí que iba a haber otro tipo de cosas, pero esta parte del tratamiento de aguas es mucha química. Dije, sí es mucha química, sí hay involucrada mucha química, pero también pues es un conocimiento adicional que ustedes están adquiriendo, sobre todo si se quieren ir a trabajar a la parte de ambiental, que se quieran ir a trabajar con agua o algún organismo que regule toda la cosa del agua, toda la situación del agua, pues ustedes tienen que saber, ¿no? Tienen que saber y a lo mejor no se van a dedicar ustedes a la parte química, pero sí van a tratar con químicos o con personas que se dedican a la parte química y pues tienen que saber para que no les engañen, ¿no? Entonces, esta parte de tratamiento de aguas residuales como tal, pues sí involucra mucha química. Y bueno, pues aquí tenemos un esquema del tratamiento de aguas residuales cuando se involucra la parte de los coagulantes, ¿sí? En donde tenemos que hacer ajuste de pH, tiene que generarse una sedimentación y por ahí, aquí en esta parte, se genera la coagulación o la floculación, dependiendo qué es lo que se haya ingresado. Y obviamente, posteriormente de esto, pues los lodos que se generan por la precipitación de las partículas, pues se salen por un lado, mientras el agua por este lado abajo, mientras el agua sigue su curso hacia la filtración, ¿sí? La filtración nos va a ayudar a remover partículas que no hayan precipitado en esta operación y que además partículas del coagulante que se haya ingresado que no hayan reaccionado, pues también la filtración nos va a ayudar, ¿no? A poder removerlos y posteriormente pues va a la parte de desinfección, que es la parte final, ¿ok? De nuestro tratamiento, así de forma muy, muy general y muy resumido, ¿no? Pues bueno, tenemos aquí categorías de coagulantes, ¿sí? Tenemos nuestros coagulantes químicos, que son los más utilizados. Tenemos sales metálicas inorgánicas. Hay un sinfín de coagulantes químicos, ¿sí? Que nada más quise abordar los más comunes. Estos son los más comunes. Uno de ellos es el sulfato de aluminio, que tenemos en primer lugar. En segundo lugar, el cloruro de hierro. Y en tercer lugar, el sulfato de hierro, ¿sí? Entonces, todos estos coagulantes se utilizan actualmente en las plantas de tratamiento de aguas residuales que actualmente tenemos aquí en la ciudad y en el país y en el mundo, ¿no? En muchas lo utilizan, puesto que pues son químicos. El más barato es el alumbre, que es la primera, el sulfato de aluminio, y tenemos también la parte de los coagulantes naturales, que a continuación les voy a hablar. Antes les voy a hablar del por qué los coagulantes naturales están desplazando a los coagulantes químicos, ¿sí? Pues resulta que los coagulantes químicos generan problemas de salud, ¿sí? Cuando llegan al huésped, que es lo que les decía, cuando llega hacia nosotros y muy posiblemente hacia la fauna, ¿sí? Que si llega en un momento determinado a la fauna donde se confina el agua, pues también estoy segura que sí genera ciertos problemas, ¿no? Uno de ellos es el Alzheimer, acompañado de demencia senil. Otro de ellos es el cáncer, ¿sí? De diversos órganos en el cuerpo y enfermedades degenerativas en general. Esto está científicamente comprobado, chicos. Entonces, es el detalle, ¿no? O sea, muy, muy independientemente de todo lo que nos causa cáncer, ¿no? Desde el sol, si no te pones protector solar, porque ya la capa de ozono está muy dañada y hay que ponerse protector solar porque causa cáncer. Y el protector solar, como trae
un químico llamado dióxido de titanio para repeler los rayos del sol, pues resulta que también se absorbe por el cuerpo. Sabemos que el titanio es un metal pesado y también puede causar cáncer, ¿sí? O sea, no solo el hecho de protegerte del sol, sino que a la hora de ponerte el bloqueador, pues ya te estás dañando, ¿no? A ti mismo también. Y bueno, todo lo que comemos, ¿sí? Todo lo que comemos que genera sustancias tóxicas, ¿sí? Que están generando sustancias tóxicas ya desde que calentamos ciertos alimentos, ¿sí? Ya estamos comiéndonos ahí una dosis de sustancias nocivas para nosotros que también causan Alzheimer, cáncer y enfermedades degenerativas y otras situaciones de salud, pues agréguenle esto, ¿no? O sea, ya la verdad estamos rodeados de muchas sustancias nocivas y hay que tratar de ir eliminando las que más podamos, ¿no? Para evitar problemas de salud. Tenemos los coagulantes naturales, por otro lado, unos son a base de plantas, ¿sí? Que tenemos que, pueden ser semillas, hojas o mucílagos y gomas, inclusive cáscara de frutos, ¿no? Sobre todo la cáscara, ¿sí? El fruto en general no nos sirve como tal, pero la cáscara de frutos, como por ejemplo de naranja y de limón, más adelante vamos a ver, y tenemos a base de animales que generalmente son el quitosano y la quitina que está presente en los camarones y el crustáceo o la cubierta, ¿no? Que los cubre. Generalmente nosotros a la hora de consumir un marisco, sí, porque entra en la categoría de los mariscos, pues nosotros no consumimos la corteza o lo que cubre, sino que nada más la carne de adentro, ¿no? Y todo lo demás se desecha. Por otro lado, tenemos a base de microorganismos como bacterias, hongos y algas. Sí, generalmente este tipo de biocoagulantes o de coagulantes naturales se utiliza para el tratamiento de aguas residuales que tienen cargas muy altas de contaminantes químicos, sobre todo en la industria farmacéutica. ¿Sí? Entonces, estos son muy efectivos para ese tipo de químicos, inclusive las algas, las microalgas, les llaman también, para tratar esa parte de productos químicos que desafortunadamente nosotros y la falta de información nos hacen hacer tonterías. Por ejemplo, yo antes, cuando todavía no estudiaba de todo esto y era una niña, pues yo escuchaba que decía mamá, ya se caducaron las pastillas, voy a echarlas al sanitario, ¿no? Entonces las echaban al baño y uno decía, no, está bien que las echen al sanitario, ¿no? Y hasta la fecha mucha gente las sigue echando al sanitario, las sigue confinando en el sanitario y eso no está bien, ¿sí? Hay lugares, por ejemplo, hay algunas farmacias, hay algunos hospitales en donde te permiten llevar tus medicamentos ya caducados para que ellos los confinen de forma adecuada, ¿no? Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque hacen una neutralización, si es ácido, si es básico, lo que sea, hacen una neutralización para que esos componentes no afecten a la naturaleza, o eso es lo que se debería de hacer. En cambio, nosotros pues los echamos al sanitario, llega a la planta de tratamiento de aguas residuales, hacen un análisis y se dan cuenta que tiene químicos farmacéuticos, ¿no? Entonces, este tipo de biocoagulantes pues nos sirve para eso. Por otro, ventajas del uso de los coagulantes naturales, pues tenemos, a ver, déjenme ver si puedo mover esta cosa, no puedo, sí, ok. Tenemos la parte, la voy a mover para acá, tenemos que es seguro para todos, sí, o sea, para el entorno, sí, animales, plantas y nosotros mismos, son 100% biodegradables, genera menor cantidad de lodos y algunos lodos se pueden confinar en algunos sitios sin siquiera recibir tratamiento, dependiendo qué características tengan esos lodos. Son de bajo costo, son sustentables y son abundantes en la naturaleza. Sí, algunos no lo son tanto, pero otros sí. Y hay que ver también la situación de que por el hecho de tomar ese
podría ser, no se me ocurre nada, pero tomar ese biocoagulante o ese, se me fue la palabra, chicos. Tomar eso que nosotros queremos para utilizarlo como biocoagulante, pues hay que ver que no afecte la alimentación, ¿no? De una región. Sí, porque ya si nosotros utilizamos un biocoagulante para tratar grandes cantidades de agua, pues se va a necesitar bastante, ¿sí? Entonces hay que ver que eso no desequilibre pues la situación alimentaria porque muchos de ellos son alimentos, ¿sí? Muchos de esos biocoagulantes utilizados actualmente son alimentos y tienen muchas propiedades, muchas buenas propiedades y propiedades que nos ayudan a mitigar ciertas enfermedades de nosotros mismos. Entonces, sí hay que ver que el hecho de tomarlo para tratar el agua no cause otro problema, ¿no? Adicional. ¿Ok? Si tienen dudas, vayan anotándolas para que al final, en la ronda de preguntas, no sé cómo vamos de tiempo. Ok, en la ronda de preguntas, pues puedan ustedes preguntar. ¿Ok? Ay, caray. Ya no avanza. Ya, ok. Fíjense bien, para lo de los coagulantes, para saber qué tanta cantidad necesitamos de coagulante, para saber qué pH es el óptimo y otras condiciones, inclusive hasta temperatura y agitación, velocidad de agitación, porque esta velocidad de agitación también la van a tener en la parte ya, en la parte de la planta de tratamiento de aguas residuales, ahí debe de haber una agitación continua para que el coagulante haga su trabajo. Pues tenemos la prueba de jarras, ¿sí? Entonces tenemos aquí como un equipito, o sea, es un diagrama de un equipo en donde tenemos estas paletas, ¿sí? Que nos ayuda a hacer, es una paleta rotativa que nos ayuda a que el coagulante se esté mezclando, ¿no? Continuamente. Estas pueden manejarse mediante esta perilla de velocidad y ustedes pueden poner la velocidad que quieran y también hay un control de velocidad y también puede haber un control de temperatura. Hasta ahorita no he visto una con control de temperatura, sé que las hay, pero aquí en la escuela no las hay. Aquí en la escuela solamente tenemos las sencillas que son con control de velocidad, que por cierto acaban de llegar unas muy bonitas al laboratorio sanitaria, ¿sí? Para que sea una vuelta y las puedan mirar. Nosotros ponemos aquí nuestra agua cruda, ¿sí? En vasos de precipitados, añadimos ciertas concentraciones, ¿sí? Empezamos con una concentración baja a la más alta y comenzamos, ¿no? Con el control de velocidad, comenzamos a revolver, a mezclar. Posteriormente, nosotros dejamos un tiempo para que precipite, ¿sí? Para que precipite todas las partículas, ¿sí? Que están se me fue la palabra. Se me fue la palabra y se los acabo de decir. Que esté en coloide, en suspensión, que estén las partículas en suspensión, precipiten y ya posteriormente, pues ya nosotros podemos hacer el análisis de calidad del agua, ¿no? Y ver cómo funcionó. Y bueno, tenemos que esta es nuestra suspensión, ¿sí? Nuestra suspensión, nuestra agua cruda, y tenemos aquí un cremado, se le llama cremado, pero en realidad es como una precipitación inversa, ¿sí? Esta es la coagulación floculación, ¿sí? Lo que tenemos aquí enseguida, y la coalescencia, cuando empiezan todas las partículas a unirse, ¿no? Que eso no está mal, eso está bien, ¿sí? O sea, mientras queden unidas así, aunque esté cada una tenga su esfericidad, su diámetro y sus características, pero que esté unida a otra, eso hace que precipite. Y cuando se comienzan a
a unir, como lo hace, por ejemplo, el aceite, que nosotros mezclamos agua con aceite y vemos que empiezan a haber burbujitas por todos lados y que nada más de repente empiezan a juntarse, eso hace que la densidad aumente, ¿sí? En este caso, en el caso de nuestras partículas, y eso ayuda a que sedimente. ¿Sí? Tenemos inicialmente nuestra agua así, con un floculador o con un coagulante, pues nuestra agua comienza a verse así. Y si nosotros dejamos de agitar, comienza a precipitar y nuestra agua comienza a limpiarse, que es lo que realmente queremos. ¿Qué es lo que les decía? Las variables importantes y con las que podemos estar jugando todo el tiempo son dosis de coagulante, velocidad de coagulación, temperatura, pH y tiempo de agitación. ¿Sí? Entonces, tenemos que... perdón, si me traes porque no puedo avanzar. No sé si mi computadora sí, está pensándolo. Creo que apreté muchos botones a la vez. Ok, ya. Ok, entonces, fíjense bien, tenemos aquí una velocidad de sedimentación máxima, ¿sí? Fíjense bien, cuando empieza a sedimentar o cuando empiezan a sedimentar, comienzan por las partículas más grandes, ¿sí? Las partículas más grandes de mayor densidad son las que van a precipitar primero, ¿no? Entonces empieza la velocidad de sedimentación alta, media, y llega un momento en donde la velocidad de sedimentación decrece. ¿Por qué? Porque todas las partículas grandes ya sedimentaron y quedan las pequeñas, las medianas y las pequeñas. Entonces las medianas van bajando un poquito más lento y las más pequeñas se quedan en suspensión, ¿no? Y esas son las que tenemos que eliminar o, bueno, hacer que precipiten con nuestra coagulación. De ahí que de ahí es el hecho de elegir un coagulante adecuado y eficiente, sobre todo, ¿no? Tenemos dentro de los coagulantes y floculantes de origen vegetal, fíjense bien, ni se lo imaginan, ¿no? O sea, yo cuando empecé a estudiar todo esto y empecé a leer la cantidad inmensa de coagulantes y floculantes naturales que hay, cada coagulante y floculante natural está, pues, de alguna manera determinado por la región, ¿sí? En algunas regiones del mundo vamos a tener coagulantes que aquí no los hay, ¿sí? Precisamente porque son naturales y porque van a crecer dependiendo las condiciones climáticas, el suelo, etcétera, ¿no? Muchas situaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos que se utiliza la mostaza, que es la semilla, la albahaca, también las semillas de albahaca. Hay otra que se llama Jatropha curca, que esto se da más en la India y es un fruto. Este no lo tenemos aquí en México, pero se utiliza mucho en esa parte del mundo. Tenemos el garbanzo, que sí lo conocemos, una leguminosa, también se utiliza, las lentejas. ¿Por qué? Porque a la hora de entrar en contacto con el agua, generan o sueltan sustancias así como con pegamento, ¿sí? O sea, como mucilaginosas, ¿sí? Entonces, eso ayuda bastante. Tenemos la moringa oleífera, perdón, en donde utilizamos la semilla. Tenemos que la moringa es altamente utilizada para el tratamiento de algunas enfermedades, pero también nos sirve muchísimo, no se imaginan cuánto, es muy eficiente para la coagulación. Tenemos también la cáscara de limón, de naranja, de plátano, entre otras. ¿Por qué? Porque tiene pectina. La pectina actúa como una gelatina, es como una gelatina, hagan de cuenta, y todo lo gelatinoso o mucilaginoso ayuda bastante a que atrape, hace la función como una telaraña, ¿no? Atrapa todas las partículas, las hace más densas y hace que precipite. Cualquier tipo de cactus es bueno. ¿Por qué? Porque tiene esa sustancia mucilaginosa. Sí, puede ser completo, jugo o seco, ¿sí? Es decir, secarlo y triturarlo o hacer un jugo y emplearlo, o también en pedacitos, ¿sí? Así como cortado en cuadritos, también es muy eficiente, es de los más eficientes. Tenemos también la chía,
aunque la chía no se utiliza tanto, puesto que está considerada un superalimento y de alto valor nutricional, y es así como que una aberración tirarla, ¿no? Aunque también el mucílago que se genera al entrar en contacto con el agua alrededor de la semilla, pues ayuda bastante. Tenemos la sábila o el aloe vera también, que tiene una sustancia mucilaginosa o pegajosa y también nos ayuda bastante. Y también los agaves, ¿no? Que también tienen esa sustancia mucilaginosa que ayuda bastante. Entonces, cualquier semilla o fruto o tallo que tenga mucílago es de muchísima ayuda. Y se dan cuenta, pues el cactus, no todos los cactus son comestibles, ¿sí? Entonces también, y se dan en climas muy secos, en ambientes hostiles, etcétera, etcétera. Entonces es así como muy bueno y muy prometedor para hacer un coagulante natural, para utilizarlo como coagulante natural. Tenemos también almidones que pueden ser nativos de papa, trigo, maíz, etcétera. Son muy buenos porque el almidón como tal, a pesar de no ser, tiene una parte hidrófoba y tiene una parte hidrofílica, y esa parte hidrófoba ayuda muchísimo a traer partículas. La carga que tiene el almidón como tal es negativa, así por naturaleza, e interactúa muy bien con las cargas positivas. Cargas positivas como algunos metales pesados que tienen cargas positivas, dependiendo con qué número de oxidación trabajen, y también algunos colorantes de la industria textil. Además que el almidón absorbe, tiene la capacidad de absorber porque es poroso y ayuda bastante. Hay algunos almidones modificados también, modificados con fluorácidos grasos, que no son nocivos, están aprobados por la FDA. Hay algunos químicos orgánicos, unos que no son nocivos para la salud, otros que sí, pero ayudan bastante, sobre todo esas modificaciones ayudan bastante para eliminar grasas y aceites, ¿no? De las aguas residuales. Entonces, no solamente partículas, sino grasas y aceites, que también es un problema, ¿no? En las aguas residuales, porque son muy complicados de remover. Por eso es que nos dicen mucho, no echen, y sobre todo a las madres, ¿sí? A nuestras mamás y a los que ya cocinamos, y a todos los que utilicen grasas y aceites, pues que no las echen en el fregadero, en la tarja, porque contamina. Tan solo 1 litro de aceite podría contaminar miles de litros de agua, sí, miles. Entonces es muy importante eso. Tenemos también gomas, ¿sí? Gomas. Estas gomas, chicos, se utilizan en la industria de los alimentos para espesar, ¿sí? Para espesar. Cuando sienten ustedes que se están tomando un jugo néctar de mango, ¿sí? Por ejemplo, del Jumex o de otras marcas, del Valle y todas esas, dicen, es el néctar de mango. Sí, 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 mango 100% natural. Pues no es cierto. Es la goma aguar, una maltodextrina, una grenetina, una pectina o un alginato, lo que ustedes están tomando ahí. Todas estas dan cuerpo y dan la sensación de que están tomando pulpa de verdad, y no es cierto. Sí, no se quedan todo de la industria alimentaria, muy engañosa. Entonces, todas estas como tienen propiedades así como tipo los mucílagos, ¿sí? O sea, son gomas que atrapan, ¿sí? Que sirven como telarañas, les digo yo, como telarañas, ayudan muchísimo a eliminar las partículas, ¿no? Y no son nocivas para la salud, sino todo lo contrario. Tenemos coagulantes y floculantes de origen animal, tenemos el quitosano, ¿sí? La quitina, que esto nos los proveen los camarones, cangrejos y otros crustáceos, inclusive escamas de pescado. Actualmente voy a empezar a trabajar con esto, con escamas de pescado, puesto que esto de acá ya está más que estudiado y súper, súper explotado, y súper bueno para coagulantes naturales, sobre todo que todo esto se genera muchísimo, ¿no? Con el consumo de este tipo de alimentos, ¿sí? Tenemos también
los coagulantes y floculantes orgánicos. Aquí tenemos algunos de ellos son hongos, Aspergillus niger, versicolor, algunas microalgas como chlorella, vulgaris, etcétera, etcétera, y se pueden utilizar para todos, ¿sí? Para todos se pueden utilizar 2 o más en conjunto para mejorar sus efectos y que trabajen en sinergia, ¿sí? Inclusive con algunos otros coagulantes químicos se introducen este tipo de coagulantes naturales para disminuir la cantidad de coagulante químico utilizado y incrementar un poco esta parte de los coagulantes naturales y disminuir los efectos nocivos, ¿no?, que tiene el coagulante. Y bueno, les voy a hablar un poco y ya me voy a ir un poco más rápido porque ya se me va a acabar el tiempo. Tenemos el nopal, que lo podemos utilizar en polvo, en mucílago, jugo, picado. Tenemos su sustancia coagulante, ¿sí? O la que hace el trabajo es el ácido poligalacturónico, ¿sí? Que está presente en el mucílago, ¿sí? Como tal, en la almohadilla que está en medio, ¿sí? En la parte donde nosotros así como que no nos gusta tanto porque lo vemos muy baboso, pero esa parte es la que tiene el ácido poligalacturónico y que actúa precisamente como coagulante natural. Es capaz de interactuar con elementos catiónicos y sustancias biológicas. Por otro lado, tenemos la moringa, que es lo que tenemos aquí. Podemos utilizarla en polvo. Estas son las semillas de moringa. Sí, podemos hacer extracto acuoso o extracto salino. Se dice que el extracto salino es más eficiente, sí, ya que la extracción con agua salina aumenta la fuerza iónica, el cual genera una red capaz de atrapar los sólidos suspendidos catiónicos, en este caso, puesto que el extracto salino contiene muchas cargas negativas. Y en cuanto al desarrollo de plantas y actividades y la actividad coagulante, las condiciones climáticas, o sea, la condición climática, la madurez, las condiciones de desarrollo tienen influencia, ¿sí?, en la eficiencia de coagulación, ¿sí?, en la parte en este caso, de la moringa, ¿no? Les estoy hablando, chicos, de 2, ¿sí?, ya sea el cactus o la moringa, de 2 coagulantes que ya probamos en el laboratorio. Sí, tiene propiedades antibacterianas, entonces ahí va un plus, sí, que si por ahí hay microorganismos patógenos, pues arrasa con todo, ¿no? Son sustancias coagulantes, pues son proteínas, compuestos químicos a base de carbono y dependiendo del tipo de extracción que se haga, va a ser la proteína que va a ser aislada. Actualmente no se sabe con certeza qué proteína es la que genera más el fenómeno de coagulación, sino que se ha estudiado y se ha comprobado que la sinergia entre todas las proteínas que lo que contiene, pues son responsables de la coagulación, ¿no? Tenemos el polvo o extracto de quitosano o quitosano purificado, puede utilizarse en polvo o en extracto, ¿sí? Y lo que tenemos aquí que ayuda a la coagulación, pues son los polisacáridos altamente insolubles y no reactivos, que es el N-acetil-D-glucosamina, que es lo que ayuda a la coagulación y que es la que está en abundancia, ¿no? En este tipo de elementos, residuos de este tipo de animalitos, ¿no? La sustancia coagulante, pues es el polielectrolito, ¿sí?, catiónico que interactúa con sustancias iónicas, ¿sí? En este caso, este interactúa con sustancias iónicas. Sin embargo, todos ellos podemos nosotros cambiar, ¿sí? Cambiar sus cargas jugando con los pHs, ¿no? Haciendo una modificación de pHs, ¿sí? Acuérdense, aumenta pH a sustancias alcalinas. Si aumentamos o llevamos a pH alcalino, pues aumenta por ahí la concentración de cargas negativas y a pH ácido la concentración de cargas positivas, ¿ok? Tenemos aquí algunos trabajos de la moringa olífera,
Sí, tenemos desde agua de río, hospitales, municipal, de restaurantes, de la industria cafetera, de la industria cosmética. Y aquí ustedes pueden ver sus características, la turbidez, sí, entre otras características como la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, el pH con la que trabajan. Y bueno, aquí podemos ver con qué trabajan. Sí, trabajan con la semilla, trabajan con una proteína aislada, sí, de la moringa, trabajan con la moringa en polvo, sí, en general, o extractos acuosos con soluciones salinas, por ejemplo, aquí tenemos. Y aquí tenemos las eficiencias de remoción, chicos. Vean, para el río tenemos una eficiencia de 98.80% de turbidez y 96.7% de oxígeno disuelto, ¿no? Entonces, vemos que tenemos muy buenas eficiencias, pero todo esto va a depender, obviamente, del tipo de agua y de las condiciones y de la calidad del agua que ustedes vayan a tratar. Por ejemplo, aquí dice surfactantes de la industria cosmética, que está llena de surfactantes. Sabemos que los surfactantes están presentes en los jabones, en los detergentes, y tenemos que eliminó 99% de esos surfactantes, mientras que el oxígeno disuelto, pues de 49%, la turbidez de 98%. Entonces, vamos a tener diferentes eficiencias dependiendo el tipo de agua, ¿sí?, que utilicemos, que vayamos a tratar. Por aquí tenemos algo del ficus, perdón, de cactus Opuntia ficus indica, que es el que nosotros generalmente nos comemos, ¿sí?, a la hora de que consumimos nopales, aunque hay algunos que dicen, no, yo nopales no como, ¿no? Pero es delicioso y tiene muchas propiedades. Pues tenemos aquí también desde agua sintética preparada en laboratorio, mientras que tenemos por acá también agua municipal, industrial, de la industria del aceite refinado, ¿sí?, que el que utilizamos para freír, de río o de la industria petroquímica, ¿no? Entonces aquí tenemos cómo trabaja, ¿sí?, en qué presentación, las condiciones iniciales, ¿sí?, de esa agua cruda, los pHs, pH, turbidez, sólidos disueltos totales, oxígeno presente y también carga biológica, ¿no? Entonces aquí tenemos también nuestras eficiencias. Sí, si se dan cuenta, son eficiencias grandes y eso va a depender también del tipo de agua que se vaya a tratar y de las características, obviamente. Tenemos la parte del quitosano, ¿sí? Tenemos que se utiliza quitosano o alginato, aquí hay una mezcla, ¿sí?, de biocoagulantes, o puede ser utilizado por sí solo. Tenemos aquí dosis óptimas, pH y la eficiencia, si se dan cuenta, 80%, 60%, 30%, 89% hasta 90.6%, dependiendo del tipo de agua. Aquí en realidad nunca he trabajado con quitosano ni quitina y esto lo busqué únicamente para que vieran sus eficiencias. Y bueno, pues puede utilizarse desde la industria alimentaria, de la leche, sí, sobre todo porque la industria de la leche contamina bastante el agua. La industria cervecera también y explota mucho los mantos acuíferos también. Efluentes, algunos efluentes de la industria textil, sí, del papel, la industria del papel, aguas residuales provenientes de la industria de los aceites, sí, comestibles, etcétera, etcétera. O sea, se puede utilizar para distintos tipos de aguas provenientes de diferentes industrias. Aquí tenemos un tratamiento con nopal que hizo una de mis alumnas. Esta es agua únicamente gris, ¿sí? Sabemos cómo las características de las aguas grises. Aquí puso diferentes concentraciones de nopal y si se dan cuenta, pues de aquí a acá ya hay bastante cambio, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, después del tratamiento con nopal, las pasó por un filtro, ¿sí? Un filtrado para eliminar todo lo que quedó del mucílago y algunas otras sustancias y nuestra agua de iniciar así quedó así, ¿sí? Cumpliendo la normatividad, ¿sí?, que en ese momento estaba aplicando. Por aquí tenemos un tratamiento con moringa,
Esta agua era agua negra, sí, agua municipal, venía con bastante sólidos suspendidos, con una coloración café, sí, cafezosa, y pues al introducir el coagulante, pues aquí podemos ver cómo los sólidos que tenía suspendidos, pues comenzaban a precipitar, pasado por un filtro, ya sea de arena o de carbón activado, pues podemos obtener resultados muy buenos, inclusive más allá de lo que pide la norma, ¿sí? Para poder confinar las aguas.